con especialistas de RR Noticias. Bueno, cada 8 días la mesa de análisis político con uno de los grandes temas de la agenda pública. Hoy hablamos de la preocupación por las expropiaciones. El decreto del gobierno federal mediante el cual se expropia 120 kilómetros de vías férreas en el sureste del país y se transfiere a ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que será utilizado para el corredor interoceánico, ha generado incertidumbre en el sector económico del país. A ello se agrega este lunes el decreto de expropiación por causa de utilidad pública de terrenos ubicados en 3 municipios del Estado de México para llevar a cabo la construcción de los centros de transferencia modal 1, 3, 4 y 6 de la línea 1 del tren suburbano, la cual llegará hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿La decisión del gobierno federal pone en riesgo la llegada de nuevas inversiones a México? El pasado viernes 19 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se declaró de utilidad pública un tramo ferroviario cuya concesión estaba a cargo de Grupo México. Dicho decreto también ordenaba su ocupación inmediata. Ante la decisión de la Administración Federal, Grupo México dio a conocer que seguirá dialogando con gobierno para buscar una solución viable para las partes en el marco de la legalidad. El 14 de junio del 2019 se publicaba, también en el Diario Oficial de la Federación, el decreto mediante el cual se creaba el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, cuyas obras, se dijo, eran para consolidar una plataforma logística y su interconexión mediante transporte ferroviario entre Veracruz y Oaxaca. De acuerdo a Grupo México, a principios del 2022 se firmó un acuerdo con la Secretaría de Gobernación y con Comunicaciones y Transportes para efectuar la construcción de una segunda vía de independencia operativa que se entregaría a la Secretaría de Marina para uso del proyecto del corredor interoceánico. Aun cuando las obras comenzaron de manera inmediata, el acuerdo fue desechado meses después. Se agregó que a pesar de ello, la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec tenía derecho de paso sobre dicho tramo. Sin embargo, el gobierno federal insiste en que la Secretaría de Marina disponga de la concesión. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que el decreto sea una expropiación, bajo el argumento de que lo que se hizo fue recuperar una concesión. Explicó que Grupo México quería 9,500 millones de pesos por la recuperación de las vías ferroviarias en Veracruz, cantidad que calificó como un abuso. ¿Quién o qué falló en el diálogo que se tenía? ¿Cómo impacta el decreto en el sector económico del país? Ahí quedan en el aire las preguntas que Tere Garay, la directora de RR Noticias, plantea en esta cápsula de contexto con la que arrancamos la mesa esta mañana. Saludo a nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. Mi querido Jesús Méndez Aguilar, ¿cómo estás, Chucho? Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Espectacular, qué bueno que estás con nosotros el día de hoy. Juan Luis Íñiguez, ¿cómo te va? Excelente día para todos, estimado Ángel, un gran abrazo a todo tu auditorio. Víctor Cuevas, bienvenido. Muy buenos días, mi estimado Ángel. Saludos a todo el equipo de RR Noticias y a todo el auditorio. Don Sergio Camacho, ¿cómo le va? Don Ángel, con el gusto de cada miércoles de estar en la mesa de análisis político de RR Noticias. Bueno, ya lo planteaba Tere al arranque de esta cápsula de contexto. La verdad es que pues estas expropiaciones, que vamos, esta de las vías de Grupo México del señor Larrea, no han sido ni las primeras y yo creo que no van a ser las últimas tampoco. Pero al tratarse de una empresa del segundo hombre más rico de este país y un hombre, ¿qué vamos a decirlo? También ha habido momentos de encono entre el presidente y el señor Larrea. Pues yo creo que es muy emblemática esta empresa, es muy emblemático también el proceso que se anunció el pasado viernes y todo lo que ha venido mencionando el presidente de la República, aunque se establece, ya se los decía yo hace ratito, que es muy probable que hoy se dé a conocer, pues, el acuerdo al que ya llegó la empresa del señor Larrea y el gobierno de la República en este proceso de expropiación, que dice el presidente que no lo es, sino la recuperación de una concesión. Lo que es indiscutible es que genera nerviosismo en los mercados y en los inversionistas. ¿Qué opinas, Jesús Méndez Aguilar? Sí, fíjate que yo estoy en favor justo de que se dé el acuerdo. ¿Por qué razón acuerdo? Porque todo para esta obra es desarrollo para el sureste. Al sureste hay que sacarlo de este subdesarrollo en el que se encuentra. Y derivado de ello, pues es indispensable que las vías férreas estén disponibles
para el propio desarrollo de toda esta zona. Bien, muchas gracias, mi estimado Jesús. Pero, Juan Luis, decíamos, pues el tomar estas decisiones ha puesto nerviosos a diversos especialistas en el sector económico porque inclusive, y decía el Wall Street Journal, pues se comprueban muchas de estas críticas que algunos habían expresado en contra de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué opinas? Bueno, que históricamente no es fácil encontrar una referencia de congruencia entre las promesas de campaña y los actos de gobierno, y para ello podemos mencionar algunos ejemplos. López Portillo nunca dijo en campaña que se iba a robar la banca, y se la robó. Carlos Salinas nunca dijo en campaña que la iba a regresar a particulares, y la regresó. Sin embargo, en el actual régimen, pues tenemos ya un registro fatal de incumplimientos, señalando en primer término pues el olvido de sus 3 mandamientos regeneradores. Es totalmente acreditable que han mentido, han robado y han traicionado al pueblo en escandalosos extremos. Cuando la Marina tomó las instalaciones de Ferrosur, se envía una muy mala señal para el mundo. Es un golpe a la certidumbre, al crecimiento económico y a las posibles intenciones de inversión. Y es altamente preocupante que este gobierno, que bien no dijo en campaña que iba a expropiar y nos vamos enterando que lleva por lo menos 500, pues sigue convirtiendo a los militares en operadores y beneficiarios de la voluntad y caprichos presidenciales. Gracias, Juan Luis. Bueno, precisamente lo que decía el editorial de este periódico, el Wall Street Journal, era que pues están llevando a cabo estas expropiaciones y se está haciendo con ayuda del ejército, que está terminando por pues sí, construir, administrar, operar y ahora pues también vigilar estas expropiaciones. ¿Qué opinión te merece, Víctor? Mi estimado Ángel, la verdad es que es una situación bastante complicada para el país en la que nos pone el gobierno de la Cuarta Transformación, particularmente por los mensajes y las señales que se mandan, como bien lo mencionas, a nivel internacional. Y es que coincido con Juan Luis, en estricto sentido, esta falta de identidad del gobierno de López Obrador en términos a las cosas que dice y las cosas que hace, pues completamente nos pone en una situación de encono bastante difícil. A mí, durante toda mi juventud, la gran lección de mis padres fue: no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y en este momento López Obrador se justifica con la construcción del tren transísmico, pero la verdad es que esas no son las formas. Al contrario, eso lo único que está dando son más elementos para que la sociedad se dé cuenta de qué tipo de persona es López Obrador y de por qué debemos de sacarlo del poder en el 2024. Gracias, Víctor. Mi querido Sergio, preguntarte también este asunto. ¿Qué opinión te merece todos estos comentarios que se han vertido a propósito? Mira, Ángel, pues esta vez tengo coincidencia con todos mis compañeros, incluido don Jesús, en el sentido de que sí, el sureste es una zona que necesita impulsar donde se necesita impulsar el desarrollo económico, y bueno, pues esta conexión, especulando que pueda llegar a ser un par del canal de Panamá en su momento, pues sí es un elemento que puede detonar el desarrollo en aquella zona. Pero también el problema son las formas. El asunto de la militarización o la presencia militar, el que si existieran o no, porque si existieron no se ha transmitido, acuerdos, diálogos para la toma de estas instalaciones con quienes las tenían en su encargo, quienes son propietarios. Y entonces, bueno, pues desafortunadamente, si bien la expropiación o las afectaciones son las herramientas que tiene el gobierno para poder estar realizando infraestructura para el desarrollo de país, estado, municipios, desafortunadamente el problema sigue siendo las formas, y las formas que se traducen en una polarización donde en lugar de estar atendiendo el asunto de fondo, se está analizando la forma. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Son las 7:47, es la mesa de análisis político, más del contexto de esta mañana.
La decisión del gobierno federal de expropiar el tramo ferroviario ha generado nerviosismo entre el sector económico del país. El Consejo Coordinador Empresarial señaló que hay inquietud por los efectos negativos que este tipo de decisiones genera en la confianza de invertir en México y de generar empleos. En tanto, la Canacintra destacó que la medida afectará la llegada de inversiones al país, ya que de nada sirve que se anuncie con bombo y platillo estímulos fiscales para la atracción de inversiones nacionales y extranjeras si se asesta un golpe que mina la confianza en el actuar y el Estado de Derecho. ¿Cómo afecta el decreto de expropiación de las vías ferroviarias a la llegada de nuevas inversiones? ¿Se puso en la balanza las consecuencias de llevar a cabo el proceso de expropiación? ¿Las expropiaciones tienen tintes de autoritarismo? Gracias, Tere Garay, la directora de RR Noticias. Sobre todo esta última, me parece que el neumen de la discusión está precisamente en esta última pregunta que hace Tere. ¿Tienen las expropiaciones que hemos visto, las que no sabíamos y que ahora nos enteramos, y particularmente la del señor Larrea, tintes de autoritarismo, o es parte de un proceso dentro de un país para que un gobierno tome buenas decisiones que impacten en el beneficio mayor, en el interés nacional? ¿Qué opinión te merece, Jesús? Hay muchos que han dicho que esto es un rasgo más del autoritarismo de AMLO. ¿Tú qué opinas? Parece que por causa de utilidad pública es importante no solamente fortalecer el desarrollo de esa región, sino también a las empresas que los particulares tengan ahí. De ahí entonces que hay certidumbre en que no va a suceder mayormente que el institucional, la presidencia de la República, los inversionistas que están queriendo entrar en esta zona, porque saben que es una zona de excelente desarrollo. Y de ahí entonces que podemos convertirnos en el segundo canal oceánico, regional, porque esa región es de mucha utilidad para México. Bien, muchas gracias, Jesús. Juan Luis, decíamos, retomo la pregunta que dejaba en el aire, Tere. Estas expropiaciones, algunos las han señalado que tienen tintes de autoritarismo. No es el hecho de lo que se hizo siempre en función del interés público, sino las formas. ¿Qué opinas? Sí, claro, mira, este régimen es tan injusto que, bueno, acabamos de escuchar a un hombre respetable, uno de los fundadores del Movimiento de Regeneración Nacional aquí en Querétaro, pues tratar de justificar este tipo de acciones, pero vemos con toda claridad que un síntoma de la arbitrariedad y el autoritarismo en América Latina se vuelve notable y evidente cuando se ha escuchado la palabra exprópiese. Así se destruyó Venezuela, por cierto, uno de los regímenes que tanto admira López Obrador. Y cuando le preguntan al presidente si la ocupación de la Marina a Ferrosur sería permanente, ya nos sorprende la respuesta en la que afirma que todo dependería de la actitud de Grupo México en las negociaciones. Entonces, ¿en dónde está la condición de legalidad en el argumento de que se trata de recuperar una concesión que es de la nación? El decreto contra Ferrosur ha desplomado acciones de Grupo México con una pérdida superior a los 30,000 millones de pesos. Si esto sucede entonces contra el segundo hombre más rico de México, entonces ya puede pasar cualquier cosa. Juan Luis, muchas gracias. Preguntarte también, Víctor, vamos a ser honestos, mucho de lo que se dice ahora en estos procesos de expropiación, pues atañe también a estas condiciones que había previamente en contra de Andrés Manuel López Obrador. Lo decía, te digo, el Wall Street Journal, que se confirman, parece, ahora mismo las peores pesadillas que tuvieron algunos de los críticos de Andrés Manuel candidato, que ya alertaban, es que va a expropiar y va a volver Venezuela a México. ¿En ese proceso estamos o es parte también de una dinámica de gobierno, pero que utilizan dentro de la narrativa los enemigos del presidente? A mí me parece que hay muchas coincidencias con el caso venezolano, mi estimado Ángel, porque precisamente una de las más relevantes era este cantinfleo de como digo una cosa, digo otra,
y entonces no me crean mucho, ¿no? López Obrador en reiteradas ocasiones señalaba que no iba a hacer expropiaciones, hoy todavía lo sigue sosteniendo, y a pesar de ello vemos que estos casos de abusos en contra de particulares lo siguen estando, porque lo más sorprendente es precisamente la forma en la que se da, ¿no? No fue un acto consensuado, no fue un tema platicado, no, al parecer no fue uno de los asuntos que se tocó en las reuniones que tuvo en fechas recientes con el empresario, sino que parece más bien un exabrupto, ¿no? Uno de esos tantos berrinches y caprichos que se le ocurren al presidente López Obrador, porque pues al final del día sabemos que es un hombre que se levanta, da su mañanera y se desocupa. No tiene nada más que hacer en todo el día porque así ha manejado su gobierno, y seguramente durante todo ese tiempo libre lo único que está haciendo es maquinando estas ideas de, pues, ahora sí, cómo fregar más a México, ¿no? Cómo dañar más a nuestro país, y la prueba está en esto. Gracias, mi estimado Víctor. Sergio Camacho, todo esto que se dice en torno al presidente de la República y las expropiaciones, etcétera, etcétera. Mira, si hubiera sido en el sexenio de Calderón y hubieran puesto a los militares a cuidar las vías, nadie hubiera dicho que estaba militarizando el país y que esto se iba a volver a Venezuela. Me parece que también el argumento funciona por parte de los adversarios del presidente, pues en función de que es Andrés Manuel López Obrador. ¿O tú cómo lo ves? Sí, Ángel, bueno, pues parte de la dinámica en la que estamos inmersos es provocada precisamente por esta polarización, y el análisis que se puede hacer es a partir de esta. Yo creo que el presidente, y ya no es ninguna sorpresa, vamos a decirle que tiene un bien intencionado autoritarismo, porque no le tiembla la mano en tomar decisiones difíciles que parezcan complejas, que parezca que resten votos o que pongan incluso en riesgo al país. Él tiene una visión donde él piensa que está generando el mayor bienestar para el país, aunque las decisiones puedan ser muy cuestionables. En su momento lo hizo con la cancelación del aeropuerto de Texcoco, y bueno, ahorita lo hace con estas expropiaciones, aunque al final, en este caso, pudiera tener un bien último final es el asunto. Insisto, las formas es el problema, porque sí parece un golpe de autoritarismo, no hay consenso, no hay diálogo, como lo mismo cuando sucede con las reformas, ¿no? Cuando tratan o más bien instruye a que se atiendan en el oficialiado de partes del Congreso sin moverle una coma a las propuestas de cambios de ley. Y bueno, pues de alguna manera tenemos también los ejemplos que vemos que sí están. A mí no me parece que estemos cerca de Venezuela. Es un buen discurso para seguir alimentando la polarización que existe, pero hemos visto recientes ejemplos donde tanto la Cámara de Senadores en algunos momentos como la misma Suprema Corte de Justicia han reflejado que se puede mantener la gobernabilidad combatiendo tal vez algunas decisiones que pudieran ser inadecuadas desde el Ejecutivo. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Son las 7:56. Vamos ahora a la tercera ronda y preguntarles, digo, a final de cuentas, más allá de los discursos y de los argumentos de los enemigos políticos del presidente, pues aquí ha habido un proceso en donde a una empresa que realizó un proceso de infraestructura, se le quita esa infraestructura y se le dice, te voy a dar tal cantidad. La empresa que creó la infraestructura dice, págame 9. El gobierno dice, pues yo te pago 7 y es lo que yo creo que es lo que cuesta lo que tú has hecho. Creo que se circunscribe también a un asunto de un negocio. Si yo tengo una casa y el gobierno mañana me dice, pues te voy a quitar tu casa por un interés nacional, nomás que yo sé que esa casa me costó 2 millones de pesos y el gobierno me quiere dar 400,000 pesos, pues ahí le estoy perdiendo. Creo que también ahí hay un tema importante, Jesús. Sí, indudablemente. Aquí lo fundamental es la negociación a lo que entre particulares con el gobierno y más el gobierno federal. Aquí lo que tenemos que observar es la utilidad pública de que esto conlleva justamente la infraestructura. Y derivado de ello, pues entonces el gobierno, y más el gobierno federal, tiene que cuidar el interés público. Pero sí es importante que también los particulares se sientan con el apoyo definitivo. ¿Por qué? Porque de alguna manera tienen la forma de cómo conciliar, sentarse a la mesa y ganar con otras cuestiones. Bien, muchas gracias, Jesús. Juan Luis Íñiguez, pues veámoslo también como lo que es una operación comercial donde el gobierno dice esto me interesa, no más que aquí creo que también hay una diatriba por lo que
esta empresa privada pide y lo que el gobierno está dispuesto a ofrecer. Sí, y también hay algunos analistas que advierten que esto puede contener una carga amplia de perversidad, es decir, que no sea una ocurrencia más del presidente, sino que haya un trasfondo, porque bueno, pues uno se pregunta cuál era la urgencia del mandatario para dar el golpe en la mesa a una corporación internacional, pues enviando ondas de choque a los mercados internacionales. Entonces es realmente muy preocupante que justamente la REA se presenta en Palacio Nacional en una de estas reuniones poco claras de qué es lo que hacen o deciden, asiste a una comida ese día dentro del Consejo Asesor Empresarial que ha tenido el presidente, pues la disposición de acompañar supuestamente algunas decisiones de su gobierno, lo que antes él llamaba la mafia del poder, pero bueno, pues en esa misma semana le dan este golpe a la empresa Grupo México. Es verdaderamente sospechoso. Víctor Cuevas, no se circunscribe a una circunstancia comercial, o sea, de veras, ya mañana prepárense porque esto se vuelve Venezuela. Mira, mi estimado Ángel, estamos en esta situación del gran poema que dice: cuando vinieron por los comunistas, no dije nada. Cuando vinieron por los socialistas, no dije nada. Y ahora que vienen por mí, no hay nadie que grite. Y al final del día es una más de las señales y de los focos rojos que nos está poniendo el gobierno de López Obrador respecto a las formas que tiene de conducirse. En el último año, su escalada autoritaria ha crecido de tono en contra de las instituciones, del INE, del INAI, de la Suprema Corte de Justicia, de los ministros en particular. Hemos visto exabruptos del presidente en contra de los Estados Unidos. En fin, pareciera ser que está perdiendo el sentido o el rumbo por el cual está dirigiendo al país, pero además, más preocupante, me parece que está perdiendo completamente el sentido de estrategia y la visión de lo que un país como México debería de tener en la figura de su jefe de Estado, como lo es Andrés Manuel López Obrador, y pues por añadidura, evidentemente, sigue perdiendo la cabeza. Entonces, yo creo que es uno de esos puntos en los que lo que debería de provocarnos es eso, la preocupación legítima de que algo no anda bien, de que las cosas evidentemente no se están haciendo conforme lo dictan las buenas formas y que en el marco de la legalidad deberíamos de comenzar a emprender acciones para evitar que este descarrilamiento de López Obrador nos lleve a un muy, muy mal lugar. Gracias, Víctor. Sergio Camacho, reitero, pues al final de cuentas también es una operación mercantil este asunto donde ambas partes pues no se ponen de acuerdo en lo que uno pide y el otro que ofrece. Sí, claro, Ángel, sí, termina siendo parte de un proceso, ¿no? Coincido en que no son las formas y esto viene alimentado de la polarización que se ha generado en nuestra sociedad y en la parte política, pero vamos, existen procedimientos, ¿no? En México existe el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales, quien precisamente por décadas ha estado puliéndose para poder estar participando en este tipo de procesos. En el caso, por ejemplo, si se va a hacer esta expropiación, se tiene que hacer un avalúo de este bien, ¿no? De este bien que pasaría temporalmente a la nación y que el dueño debería ser indemnizado por ello, ¿no? Entonces existen los procedimientos y existen todos los elementos para que esta negociación se dé de buena manera. Insisto, el problema son de repente las formas y los golpes de poder que da el presidente. Pero bueno, pues recordemos que las expropiaciones no son ninguna sorpresa, no son novedad y en algunos casos suelen ser funcionales, ¿no? En el caso, bueno, hay ejemplos, ¿no? De que en Texas recientemente hubo una expropiación para poner ahí unas oficinas de aduanas. En Barcelona, unos departamentos que tenían propiedad de los bancos, se indemnizó a los bancos para que pudieran pasar a un programa de habitación social. Y bueno, pues en Querétaro tenemos ejemplos también muy recientes, ¿no? Se hicieron afectaciones o expropiaciones para el libramiento a Paseo Palmillas, que muchos conoceremos, ¿cierto? Y ahorita mismo estamos esperando que se hagan las afectaciones o las expropiaciones con las indemnizaciones correspondientes para el anhelado proyecto del tren México-Querétaro. Tienes toda la razón, Sergio. Bueno, pues llegamos al punto final de la mesa esta mañana. Vamos a la última ronda de comentarios, conclusiones, 30 segundos. Arranco contigo, Jesús Méndez Aguilar. Bueno,
teniendo un poquito de controversia con las expropiaciones, a mí me parece que lo fundamental es sentarse a la mesa, analizar cuál es el desarrollo que se tendrá específicamente para la región X de cualquier país o inclusive de nuestras regiones en México, que nos lleve justo a ese desarrollo. Lo que queremos en México es desarrollo económico, desarrollo social y desarrollo político. Y creo que vamos avanzando. Muy bien, muchas gracias, mi querido Jesús. Juan Luis Íñiguez, 30 segundos, comentario final. Pues no vamos avanzando cuando se le dice ocupación temporal a las expropiaciones y no hay una claridad de la justificación social de estos posibles acuerdos. Vamos a ver si no se repite con Ferrosur y la REA el rescate de la Aeroproa, ese mecanismo bajo el cual este régimen canceló las obras del nuevo aeropuerto y que los contribuyentes acabamos pagándole a Carlos Slim y a los constructores la indemnización total de sus errores. Vamos a ver con el tiempo quién tiene la razón. Gracias, Juan Luis. Víctor Cuevas, comentario final, 30 segundos. Reitero, me parece que el presidente debe de ser muy consciente que no puede hacer cosas buenas que parezcan malas en la situación en la que él mismo se ha colocado y en la que tiene al país. Es evidente que este tipo de mensajes, como la ocupación de las vías férreas, lo único que mandan es una señal de inestabilidad política y económica a nuestros vecinos países y a todos los posibles inversores internacionales para precisamente retrasar o de plano cancelar las posibles inversiones que llegaran a nuestro país bajo el miedo legítimo y fundado de construir en terreno ajeno para que después vengan y me lo quiten. Y me parece que aquí López Obrador debe estar muy consciente que sin inversión no hay desarrollo económico, y sin desarrollo económico no se logra acabar con la pobreza y la desigualdad en este país. Gracias, Víctor. Cierras la mesa esta mañana, Sergio, 30 segundos. Bueno, Ángel, pues la polarización ha sido la marca de la casa, ¿no? Y yo creo que estos temas precisamente vienen alimentando más esta polarización que se da a través de las formas en que el presidente decide tomar acciones que en algunos casos pudieran resultar positivas, que están respaldadas en otros casos por procedimientos que deberían de darnos confianza en que las instituciones hagan bien su trabajo, y eso habrá que ver y pugnar porque así se realice. Y bueno, pues insisto, ha sido la marca personal del presidente el generar esta confrontación, y en estar viviendo momentos de campaña o vivir permanentemente en campaña, bueno, pues genera que cada lado, en el caso de la política, esté tratando de llevar agua para su molino, y precisamente pues el discurso y aprovechando cualquier situación es buen momento, más allá de que sea buena, de que sea mala, de que la forma haya sido la apropiada o no. Y sigue siendo un genio en los temas del spin del discurso político. Todavía estábamos metidos en el tema Suprema Corte y hoy el gran tema sigue siendo el asunto de las expropiaciones. Bueno, gracias a los cuatro por estar con nosotros esta mañana. Jesús Mensa Aguilar, te mando un gran abrazo. Muy gentil y hasta la próxima. Que estés muy bien. Juan Luis Íñiguez, buenos días, gracias. Un gran abrazo, estimado Ángel. Y Chivermano, listo para el partido. Por supuesto, esperemos platicar dentro de 8 días empatados en títulos con el América. Eso es todo, señor. Me late esa idea. Don Víctor Cuevas, muchas gracias. Un abrazo para ti, mi estimado Ángel, y para todo el auditorio de RR Noticias. Gracias por estar aquí. Don Sergio Camacho, el abrazote para usted también. Don Ángel, también un abrazote para ti, para todo el equipo de RR Noticias, a mis compañeros de mesa y a todo el auditorio. Gracias por estar aquí a los cuatro. Nos encontramos dentro de 8 días. Hay una pausa, regreso.